y que obtiene la inteligencia. Digámoslo otra vez. Otra vez. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Y que obtiene la inteligencia. Otra vez. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Muy bien. ¿Cuántos son sabios? ¿Y cuántos son inteligentes? ¿Aló? Son dos cosas diferentes. La sabiduría y la inteligencia. Hay gente que sabe mucho pero no es sabia. Amén. La sabiduría es un don de Dios. La gente no es sabia porque sabe, sino porque entiende. ¿Aló? ¿Ya le encontró? Sí. Entonces, ¿cuántos son sabios? Vale, siéntese por favor. Bienvenidos a esta nueva sesión de Ponga Mar Adentro. Aquí andamos despacio, pero aprendemos algo. Hay cosas que saber de Dios. Y las cosas que parecen pequeñas de Dios terminan siendo grandes. Mejor dicho, nada de Dios es pequeño. Amén. Esa es la realidad del Dios que tenemos. Que hay cosas aparentemente pareciera que son pequeñas, pero terminan siendo grandes. Porque nada de Dios es pequeño. El domingo pasado estábamos en el desarrollo de el argumento axiológico. ¿Sí? En realidad ya llevamos 2 o 3 domingos en el desarrollo del argumento axiológico. Bueno, excepto el domingo tras antepasado, que tuvimos la Magister Tecnatique. ¿Eh? Que no nos contaron de qué hablaron hace 15 días. ¿De qué hablaron? Absolutos, o sea que se me adelantó como 5 clases. Bendito el chicharrón que voy a tener yo más adelante. De todas maneras me pasan la nota para no irle a narrar. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene varias clases de atributos. Entonces ya vieron una clase de atributos. Hay unos atributos de Dios que son comunicables y hay unos atributos de Dios que no son comunicables. Amén. Hay atributos de Dios para la revelación. A eso es que llamamos la revelación progresiva de Dios. Entonces Dios ha usado diferentes métodos para revelarse. Así que estamos ya casi a punto de entrar a conocer a Dios. Amén. ¿Aló? ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Lo estamos conociendo. Entonces en la doctrina, en la teología sistemática, es materia obligada entrar a desarrollar cada una de las doctrinas de Dios. Amén. Y si se acuerdan, en la lista de doctrinas fundamentales que hicimos, ¿con cuál comienza? Con la doctrina de Dios. ¿Ya? La doctrina de Dios, o sea, conocer a Dios desde la propuesta teológica bíblica. Siempre hemos dicho que la Biblia es un libro cristocéntrico y que la Biblia
describe y enseña a Dios. Por eso Jesús lo expresó cuando dijo: escudriñáis. ¿Se acuerdan que ese versículo ya también lo corregimos? Yo espero que lo corrijamos. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la corrección es que no es un imperativo, sino que es una práctica. Escudriñáis, vosotros escudriñáis las Escrituras. Amén. Entonces, el texto en la versión 1960 tiene un imperativo: escudriñar. O sea, escudriñe. Pero el texto es escudriñáis. Amén. Las Escrituras, porque a vosotros os parece. Amén. Y si usted le ve el orden al texto, entonces entenderá que si es un imperativo, lo segundo tiene un problema. Yo le digo: Lorenzo, tráigame la escoba, porque a usted le parece que la escoba barre. Y tiene el orden. Entonces, si lo primero es una orden, lo segundo tiene un problema de semántica, porque el que tiene que dar la razón del por qué estoy dando el imperativo soy yo, no usted. Lorenzo no me puede contestar: es que a mí me parece que la escoba barre. No, Lorenzo, tráigame la escoba porque hay que barrer aquí. ¿Ya? Entonces, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que tiene un problema. Pero si dice escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros, o sea, ustedes las escudriñan porque ustedes saben o creen que ahí tienen la vida eterna, y saben que ellas son las que dan testimonio, y por eso las escudriñan. Ajá. Vale. Bien, entonces estábamos hablando del argumento axiológico que tiene que ver con la moral. Decimos entonces que todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva, o sea que está ahí, que usted la sabe, que no hay que enseñarla. No hay que enseñarla. El niño a partir de cierta edad comienza a tener vergüenza, ¿o no? Ya hay un momento en que el niño ya no quiere que lo vistan, ni que lo bañen, ni que lo vean desnudo, porque él ya empieza a tener. ¿Y quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó esa regla moral? Está ahí, está innata, y se desarrolla en el momento en que el hombre la va a necesitar. Entonces, todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. O sea, en alguna parte, en algún lugar del mundo, hay un epicentro desde donde se legisla lo moral. En alguna parte hay una oficina de la ley moral. ¿Ya? ¿Qué más decimos? Por lo tanto, debe haber un supremo legislador, amén, moral de la ley. En esa oficina tiene que haber alguien que dice que esto está mal y que esto está bien. ¿Está conmigo? Esa es entonces la prueba cuando estudiamos los atributos morales de Dios. Esa es la prueba de que existe un Dios moral. Pensemos, por ejemplo, en Diana,
Pensemos en Diana, la diosa de los efesios. Yo pregunto, bueno, los que saben o conocen la historia de Diana, yo pregunto, ¿podría Diana, la diosa de los efesios, inculcarnos desde su deidad alguna ley moral? Bueno, pregunto, ¿alguien conoce la historia de Diana, la de los efesios? Sí, porque era cultura pagana, La mitología griega y la mitología es una base inmoral, de creación inmoral. Entonces era la diosa de la fertilidad, del sexo. Su escultura implicaba entonces una deidad desnuda que invitaba a la lujuria, a todo pues el libertinaje sexual. Entonces, ¿podría Diana inculcar en nosotros algún efecto moral? No. Entonces tiene que ser que hay algún ser en alguna parte. Amén. Debe ser que hay algún ser en alguna parte que sí es moral. Y lo vamos a entender, y por eso es muy importante que el estudiante ande conectado, porque lo vamos a entender de una manera muy clara en los salmos. Los salmos, les dije hace 8 días que los salmos tienen como propósito reforzar la ley de Dios en el corazón del hombre. ¿Ya? Entonces, Dios estableció en el corazón del hombre su ley, su palabra. Amén. Y en esa ley, pues obviamente está la moralidad de Dios, porque la ley de Dios define el carácter de Dios. Amén. Define su naturaleza. Define su forma. Amén. Entonces vamos a encontrar expresiones como, por ejemplo, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es fiel. Amén. Eso que está haciendo, está definiendo a qué es y cómo es nuestro Dios. Así que entonces, al nosotros llegar a ser hijos de Dios, por ende y por lógica biológica, tendríamos que traer su naturaleza. Amén. El ser humano es creación de Dios. Y antes de Jehová, Dios crear al hombre, Dios dijo cómo lo iba a hacer. ¿Cómo lo iba a hacer? 1, a su imagen y semejanza. Y 2, varón y hembra. Esos son 2 principios inviolables. Amén. Inviolables. ¿Va conmigo? Vale. Así que la disciplina que estudia la moral y los valores se llama la axiología, y la palabra axiología deriva del término griego axios, que significa un valor. Vale. Miremos estos postulados para que entonces entendamos por qué la gente hace caso omiso a la moral. Entonces ellos van a decir que la moral es relativa. Entonces el relativismo va a poner su postulado con respecto a la moral. Y ellos dicen entonces que sostiene que las sociedades o los individuos deciden qué está bien y qué está mal. ¿Ya? Entonces la moral es relativa.
Entonces, por eso lo que está mal en un lugar está bien en otro, refiriéndose a ese relativismo. Hay otro postulado que es el relativismo cultural. El relativismo cultural afirma que debido a que cada cultura se rige por una visión moral particular, y dado que la visión difiere entre sí, no puede haber moral objetiva. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por eso la gente se comporta de diferentes maneras en cada lugar. El convencionalismo se aplica este nombre a la corriente de pensamiento que sostiene que cada sociedad decide qué está bien y qué está mal. Yo les conté algún día aquí. Teníamos un asunto complicado administrativamente en la iglesia, en el África, porque un señor se convirtió, se entregó al Evangelio y se entregó de corazón, se entregó de verdad, y él estaba afanado porque lo bautizaran, pero él tenía 5 esposas. Estaba legalmente casado con 5 mujeres. ¿Ya? Y él estaba desesperado porque el misionero lo bautizara. Así que el misionero pues tiene que enviar un documento a Colombia explicando todo, cómo funcionan las leyes allá, cómo es el asunto. Manda documentos de los 5 matrimonios legalmente constituidos. Entonces se pregunta: señores, iglesia pentecostal, consistorio de ancianos, ¿qué hago? ¿Lo bautizo o no lo bautizo? Entonces, en una asamblea de directivos del consistorio, entonces dice: tenemos este problema y lo vamos a resolver aquí entre todos, hagan mesas y vamos a trabajar y definan ustedes qué hacemos. ¿Usted qué hubiera dicho? Porque el problema es que el señor estaba legalmente casado. La ley en su país decía que si él abandonaba una de las esposas, la ley lo castigaba y la tribu de la mujer lo mataba. Ajá. Cultura. Pero hermano, mire, eso es lo grande de nuestro evangelio. Nuestro evangelio es transcultural. Que a eso es donde usted tiene que tener claro. Nuestro evangelio es transcultural, o sea que traspasa cualquier cultura. Conclusión: el taller de directivos concluyó que el señor no se podía bautizar a menos que renunciara a 4. Nosotros no teníamos problemas con que él renunciara a cualquiera, a 4, porque con las 5 estaba legalmente casado. Legalmente casado. Tenía que renunciar, había que anular 4 matrimonios. Eso se le respondió al misionero: no lo puede casar a menos que el señor renuncie a 4 matrimonios. Pero estaba el problema de que la ley lo castigaba y la tribu de la muchacha lo mataba. Señora, Pero ya estaba salvo, ¿verdad? bueno, sí, buena respuesta. Sí, o sea. Pero hermano, eso puesto así en escena pareciera fácil,
pero realmente es mucho más complicado, sobre todo en países donde las leyes son leyes. Aquí en Colombia todo el mundo se burla de la ley, pero hay países donde la ley es ley. Además que él tenía dos leyes, la ley nacional más la ley de las tribus. ¿Ya? El misionero le da la noticia, vea, aquí está la respuesta, no lo puedo bautizar a menos que renuncies a 4. El hombre estaba tan convencido de su evangelio que el hombre dijo, no hay nada que hacer. Se fue tribu por tribu, se sentó con la autoridad de la tribu, explicó. Él, como era, pues para tener 5 mujeres, pues era porque era un hombre muy Responsable. porque precisamente la ley del país decía eso. O sea, el tope era hasta 5, pero para poder tener 5 era porque tenía una capacidad económica suficiente. Tribu por tribu, explicó lo que le había pasado. Él dijo, aquí le traigo la muchacha, yo sigo respondiendo por ella, por el mercado, por los chinos, pero ya no es más mi mujer. Usted verá si me quiere matar. Y devolvió 4 muchachas. Amén. No lo mataron. Se mandó a bautizar. Y hoy es diácono en la iglesia en África. Entonces, miren lo importante de entender que el evangelio es poder de Dios. No solo para orar en el ser que lo está creyendo, sino aún en el que no lo ha creído. ¿Por qué cree usted que todos los jefes de las tribus accedieron? ¿Y por qué cree que la ley se violó en el país si no se podía? Amén. Porque no es el evangelio el que se sujeta a las leyes, sino que las leyes están sujetas al evangelio, porque el evangelio es la otra ley de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Entonces miren lo importante de esto. Tenemos otro pensamiento aquí, el subjetivo ético. Sin duda alguna la expresión más difundida del relativismo es el objetivismo ético. Según esta concepción, la decisión de lo que está bien y lo que está mal pertenece al individuo y a nadie más. ¿Ven? Es él el que decide qué está mal y qué está bien, dependiendo pues del individuo. Entonces, lo mismo que está bien para un costeño no será lo mismo que está bien para uno del interior, porque lo está definiendo es el individuo. Hay otra forma de pensamiento, la moral objetiva. Un principio moral no es una opinión. Los principios morales no son decisiones personales, ni tampoco privadas, ni tienen como cometido describir conductas, sino que prescriben conductas. ¿Ok? Y motivaciones con carácter de ¿qué? De mandato. Entonces, la moral objetiva dice que no es lo que yo decida, sino lo que está dicho. Amén. Y que la moral objetiva no tiene como propósito describir conductas o formar conductas, sino que prescriben conductas y motivaciones con carácter de mandato. Y la última dice lo siguiente. El último pensamiento, ¿de dónde surge la moral? A esta altura de la argumentación, toda la evidencia presentada indica que hay muy buenas razones para creer que la moral objetiva existe. ¿Cuánto lo creen? Surgen ahora 2 interrogantes. ¿Cuál es el origen de la moral? ¿Y por qué debemos sujetarnos a ella?
Para descubrir el origen debemos analizar las características de la moral. O sea, ¿qué persigue? ¿Qué es la moral? ¿Qué quiere alcanzar Dios con eso que puso en el corazón del hombre? Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a lo que estábamos viendo hace 8 días, ¿se acuerdan? A esto que no nos fue tan bien. Que no nos fue tan bien. Creo que todos nos bajamos en definición de conceptos y en el error que cometieron todos cometieron el mismo error. Y es un error para que le pongamos cuidado a los predicadores. El predicador pentecostal aprendió un error en el momento de trazar un sermón. Entonces uno le dice: hermana Brenda, el sábado predica, vamos a trabajar sobre la fe. Entonces ella va a la concordancia, y en la concordancia hay 350 veces la palabra fe en la Biblia. Así que ella tiene 350 versículos para sustentar su sermón. Pregunto, ¿usted cree que eso es verdad? No. Cuando yo le digo a ella la enseñanza es sobre la fe, lo primero que ella debiera preguntarme es: hermano, ¿de qué clase de fe vamos a hablar? O ella debe definir: voy a hablar de la fe que salva. Ahora entonces los 350 versículos que tengo en la Biblia se me reducen a 15. Y solo de 350 versículos que hablan de la fe en la Biblia, 15 me sirven para hablar de la fe salvadora. Los otros no tienen nada que ver con la fe que yo escogí. O ella decide: yo voy a hablar de la fe natural. ¿Ya? Entonces los 15 que hablan de la fe salvadora no me sirven para la fe natural. Ese es el gran error de los predicadores pentecostales, y se vio, dicen en el llano, níquido el domingo. Entonces todo lo que decía de amor, todo lo que decía de bondad, todo lo que decía de justo, lo sacaron, y resulta que no. Porque el hombre también es bondadoso. ¿Ya? Pero una cosa es la bondad de Dios y otra cosa es la bondad del hombre. Y la bondad de Dios no es un atributo, la bondad del hombre no es un atributo. ¿Aló? Lo de Dios sí. Porque Dios es bondad, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad. Nosotros no somos verdad. La Biblia dice que la verdad debe estar en nosotros. Eso es verdad. Pero lo que la Biblia sí dice es que todo hombre es mentiroso. Vean la gran diferencia. Mientras que Dios es verdad, todo hombre es mentiroso. Entonces, yo no puedo aplicar un versículo de los atributos de Dios al hombre, porque estaríamos. ¿Ya? Y ese fue el error que se cometió el domingo. Todos, sin excepción, todos cometieron el mismo error. Todos. Así que, si usted tuviera que calificarse, ¿cuánto se pondría? Hablando bondad, de verdad, ¿no? Hablando de verdad. ¿Cuánto se pondría? Es que miren, hermanos, a esto, esta es la gran bendición de teología sistemática. Que la teología sistemática nos va a corregir todo.
todo. Porque cuando uno hace teología sistemática, está haciendo exégesis, está haciendo hermenéutica, está haciendo homilética, está utilizando todas las reglas de interpretación. Entonces, ella no permite que usted haga cosas que no son permitidas dentro de la interpretación bíblica, porque entonces se desajusta el concepto. Estamos. Entonces, esa es la gran ventaja de estar en esta ciencia y en este estudio. Amén. Que ella te va a corregir y ustedes tienen que tolerarla. Amén. Ella te va a corregir y tú tienes que tolerarla, porque si no, pues entonces de nada serviría la escuela. ¿Vale? Por eso entonces la teología es importante. ¿No? Pero uno estudia teología y ¿qué se pone a hacer? Pues ya mira, ya se da cuenta que se pone a hacer. A corregir a los malos teólogos. Amén. A corregir los malos teólogos. Vale, vamos entonces a echarle un repasito a los atributos morales de Dios. El primero que vimos es que Dios es. Entienda la expresión es. Es. Esa expresión lo que está diciendo es que no es un agregado de Dios. O sea, no es un agregado, Él es santo. Por eso Dios debe santificarse. ¿Hola? Y por eso Jesús pudo decir: sed santos así como vuestro Padre es. Entonces, Dios es. Esa palabra implica que su naturaleza es santidad. ¿Ok? No llegó a ser santo ni se santificó. Él es. ¿Va conmigo? Entonces, esa expresión lo que realmente quiere decir, la santidad se refiere a la perfección moral de Dios. La santidad de Dios está en la gloriosa plenitud de su excelencia moral. Amén. Isaías 6:3. Anoche la predicadora se espelucó hablando de Isaías 6:3. 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado en un trono. Además era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo anoche estaba que hacía fuerza, porque yo dije: ¿qué tal que esta muchacha vaya a decir que el Señor usaba faldas largas, así como las niñas? Dios no usa falda. Esas expresiones es importante que el predicador las analice. Una de las cosas que el predicador tiene que hacer es preguntar. El buen predicador es preguntón. Y yo no puedo darme el lujo de perder la oportunidad de estar frente a la Biblia y no preguntarle: ¿qué decía el texto que leímos hoy en el 3:13 de Proverbios? ¿Qué decía? Ajá. Bienaventurado el varón que y que obtiene. Entonces, usted no se puede dar el lujo de pararse frente a la Biblia y no preguntar. Tiene que preguntar. No dé por hecho. Y sus faltas llenaban el templo, y pasa derecho. O sea, mi pregunta es: ¿usted sabe cuáles son las faltas de Dios para no preguntar?
Por encima había, ¿qué había? Y cada uno daba voces el uno al otro diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué decían? Santo. Entonces Dios por naturaleza es santo. Dios por naturaleza es santo. El Salmo 54 lo describe también. 5:4. 5:4. Es que uno ya está, hermano, con 57 años, se le empiezan a juntar las letras. Así que cuando empiece aquí a hablar cosas claras, usted dice: pobrecito el viejito ya. 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Será? Pero ahí no está la palabra santa. Claro que es. Porque tú no eres un Dios que se complace. Si no se complace en la maldad es porque ¿qué? Porque Él es santo. Nada que tenga que ver con maldad es su aliado ni está cerca de Él. Porque Él es santo. ¿Va conmigo? El segundo atributo es justo. Ser justo significa que Dios sostiene el orden moral del universo y es justo y sin pecado en la manera en que trata al género humano. O sea, la justicia de Dios tiene que ver con que Él es capaz de aguantar al hombre hasta que se agote su misericordia. Tremendo, ¿no? ¿Y la misericordia es más grande? Y Él aguanta al hombre hasta que se agote su misericordia. Entonces piense lo mala que era la generación de Noé. Y piense lo perverso que era Nínive. Y piense lo desventurada que era Sodoma, Gomorra, Sodoma y todas las demás. Que llegó el momento en que gastaron toda la misericordia de Dios. Y el Señor tuvo que decidir castigarlos. Siendo que la misericordia de Dios es más grande que los cielos, entonces ¿cuánta fue esa maldad? Para que ya Dios haya tenido que pasar a hacer juicio. Tremendo eso. Analice eso y te darás cuenta que definitivamente nuestro Dios es. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros somos muy perversos. Repito entonces, ser justo significa que Dios sostiene el orden moral del universo y es justo y sin pecado en la manera en que trata a quién, al género humano. ¿Está conmigo? Dios no se excede, Dios no, como decimos nosotros, no se sale de casillas. Amén. Así pues, como nosotros salimos de casillas por cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Vea lo que dice el 9:33 de Nehemías. Pero tú eres justo, todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías, ¿qué está haciendo? Nehemías está reconociendo el castigo de Dios a través de 70 años de esclavitud en Egipto, en Babilonia. Entonces él está diciendo: lo que tú has hecho era porque no lo merecías. No es que tú eres perverso, hermano, no. Es que no lo merecías.
porque Él es justo. Mejor dicho, Él no te da a ti lo que tú no te mereces. Él te da tu merecido. Eso es justo. El tercer atributo es que Dios es fiel. Acuérdense que el domingo pasado dijimos que fiel tiene varias acepciones. Entonces, fiel, Pablo dijo que me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Esa es una clase de fiel. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Esa es otra clase de fiel. Y fiel es la palabra fe que aparece en el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe que hay ahí no es fe de creer, sino es fe de fideligno, de fidelidad. Y se refiere a mí, no a Dios, a mí. Entonces, miren el asunto. Entonces, por eso, fiel para Dios es una cosa y fiel para nosotros es otra cosa. ¿Vale? ¿En qué Dios es fiel? Dios es fiel y confiable. ¿Aló? ¿Qué se dice del hombre? Maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea que el hombre no es confiable. Pero Dios es confiable. ¿Sí ven? Por eso la palabra que nos define aquí todos es. No es. Dios es. Dios es. Dios es fiel y confiable. Él conserva sus promesas. Este fue una de las definiciones más acertadas, no sé a quién le tocó, pero fue una de las definiciones más acertadas que hubo, que lo aplicaron a sus promesas y a su palabra, y eso es verdad. Cuando se habla de la fidelidad de Dios, es que Dios no deja caer ninguna de sus promesas, ni ninguna de sus palabras. Por eso dice: la palabra que yo envié no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y aquello para lo que fue enviada. Y Jesús, hablando en el Evangelio de Mateo, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero, o más, mis palabras no pasarán. Dicho de otra manera, todo lo que yo dije, todo lo que yo hablé se cumple, porque Dios es fiel a su palabra, y obviamente que en sus palabras están sus promesas. Entonces, el jueves había una pregunta desde la directora del culto: ¿cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas? ¿Están rezando o están? ¿Cuántas? 3.565 promesas. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que ninguna de las 3.565 se quedará sin cumplir. A eso se refiere la fidelidad de Dios. Si el Señor dijo que Él me sana, Él me sana. Si el Señor dijo que Él me salva, Él me salva. Si el Señor dijo que Él me perdona, Él me perdona. Si el Señor dijo que Él estaría conmigo todos los días, Él está conmigo todos los días. Yo tengo que creer eso. Y el asunto es que esa es una promesa para todos. No es para uno, sí. No, esta funciona para los altos y esta para los bajitos. No. Las 3.565 promesas funcionan igual para. La única diferencia entre el uno y el otro es que pueden creer. ¿Va conmigo? A eso se refiere ¿qué?
la fidelidad de Dios. Pero aquí yo quiero que dejemos claras cosas. Una cosa es estar hablando de atributos de Dios, porque Dios es, y es importante que entendamos que eso no se le puede atribuir a ningún hombre, a ningún hombre. Se le pudieron atribuir a Jesús porque Jesús es Dios. Jesús era hombre, pero Jesús es Dios. Entonces ahí ya está la gran diferencia. Muy bien, misericordioso. La expresión misericordioso tiene que ver con que Él no aniquila y no destruye a los humanos como lo merecen a causa de sus pecados. ¿Está conmigo? O sea, Él no aniquila a la gente, a los humanos, como los humanos lo merecemos. Si eso fuera así, ya hubiesen pasado por lo menos 20 generaciones. Miren lo que dice el Salmo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce. Porque Él conoce. ¿Qué conoce? Nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Esa es la ventaja de tener un Dios que nos creó. Él sabe cómo somos. Entonces, esa es la verdad. ¿La qué? La misericordia de Dios. Que no nos da como nosotros merecemos. Amén. No nos da como nosotros merecemos, sino que nos regala su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es extraordinario, ¿no? El amor. Dios es amor. Lo hemos repetido muchas veces. La verdad no es que Dios meramente ama, sino que Dios es. Esa es la verdad. El amor no es simplemente lo que Dios hace. El amor es la naturaleza de Dios. Dios es puro amor. Y ahí es donde la gente, sobre todo el que no conoce a Dios, se engaña, porque ellos dicen, algo que sí saben de Dios es que Dios es amor. ¿Sí o no? Usted habla con un pecador y ellos, si algo tienen claro de Dios, es que Dios es amor. Y que entonces, como Él es amor, ¿cómo nos va a echar al infierno? O sea, eso no cabe en un Dios que es amor. ¿Aló? Pero Dios tiene algo que nosotros tenemos que conocer, y es que Él es Dios de amor, pero Él también Él es juez. Dios es juez. Amén. Y entonces, cuando llega el momento del juicio, así como Dios es amor, y el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo y tan ancho, cuando el amor de Dios se convierte en juicio, así mismo es el juicio. Por eso usted lee en Apocalipsis que la gente, los valientes, los más guapos, va a llegar el momento en que van a decir a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos de la ira.
del que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, una vez que Dios se enchiche, amén, Él deja de ser amor. Amén. Porque el amor de Dios es el que ha hecho que espere al hombre 6.000 años. Pero cuando el amor de Dios llegue a su fin, entonces vamos a tener problemas. Dios es verdad. En esta palabra, en esta parte pensamos en la palabra verdad con una referencia al carácter de Dios. Hermano, y esto sí nos tiene que dar mucha seguridad a nosotros. Dios es verdad. Amén. Y la verdad es la verdad. Y una vez que usted está en la verdad, imposible que estando en la verdad se pierda. Dios es verdad. Amén. Entonces por eso dice, el que a mí viene no se pierde, sino que tiene vida eterna, porque estamos en la verdad. Y la verdad os hará libres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Jesús dijo con carácter, con personalidad, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Amén? ¿A usted no le ha pasado cuando está perdido en alguna parte de la ciudad que usted le dice, Señor, ¿usted sabe dónde queda tal parte? Y usted siente que esa persona no lo orientó bien? ¿Sí le ha pasado? Y a veces yo creo que ese man no le dijo. Y usted como que mejor no quiere ir por donde él le dijo, porque usted siente que no le dijeron la verdad. Jesús es extraordinariamente verdadero, porque Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, si usted está en el camino correcto y está en la verdad, ¿cómo se va a perder? ¿Aló? ¿Ya lo pensó? Él no solamente dijo yo soy la verdad, él dijo yo soy el camino. O sea, vas en la dirección correcta, siga para allá. Y entonces eso fue lo que Pablo graficó correctamente en su epístola, puesto los ojos en Jesús, y Jesús está allá. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Entonces, si yo estoy en el camino y estoy en la verdad, ¿cómo me puedo perder? Aquí hay seguridad de salvación. Créanlo. ¿Vale? Terminemos con esto de los atributos. Dios además es bondad o bondadoso. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? La bondad de Jehová, Jehová Dios es total y ¿qué? Y absolutamente bueno. Dicen las escrituras, bueno y recto es Jehová. Entonces note que la bondad de Dios tiene que ver con rectitud. Amén. Con ser cabal, con ser honesto, con generosidad. ¿Cuántos tienen un Dios generoso? Amén. Con generosidad, con rectitud. En el capítulo 25 de los Salmos, el verso 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nosotros estamos aquí en este camino por la bondad de Dios. Amén. Y la bondad de Dios es
Es el alma gemela del amor de Dios. Confróntelo con este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado bondad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fue la bondad de Dios la que hizo que hubiese un regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Su manifestación en carne, para que nosotros fuésemos salvos. ¿Cuántos son salvos? Eso gracias a la bondad, a la generosidad de Dios. Nuestro Dios es generoso. Si fue capaz de regalarnos su Hijo, dígame qué otra cosa Dios no te podrá regalar. Si ya lo máximo y lo único que tenía lo regaló. Yo le pregunto a una mamá, ¿usted regalaría su hijo? Bueno, claro que en la calle hay 10,000 que lo harían. Pero lo estoy preguntando a una mamá de verdad. A una mamá de verdad. ¿Usted regalaría su hijo? Entonces tiene que ser que Dios nos amó demasiado. Digo, tiene que ser que Dios nos amó demasiado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y después dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Y después dice, no tuvo en cuenta ser igual a Dios. Tiene que ser que Dios nos amó mucho. Para hacer todo eso, siendo el Dios, vestirse de humano y venirse aquí y hacerse un humano y menos que un humano, porque dice que se humilló hasta dónde. Hasta lo sumo es hasta donde ningún hombre puede llegar. No hay un hombre que pueda llegar allá, pero el Señor bajó hasta la humillación extrema, máxima. Amén. Y el santo por excelencia murió como los más perversos pecadores, porque no toda la gente moría en una cruz. En la cruz solo llevaban los más desechables, los más perversos, los que realmente la gente aborrecía, los que eran una escoria para la sociedad, eran los que llevaban a la cruz. Por eso lo llamaban los malditos. Y entonces Isaías claramente y con acierto dice, fue hecho por nosotros maldición. ¿Aló? Debe ser que el Señor nos ama. Dele gloria a Dios. Y eso tiene que ver con la bondad. O sea, Dios no va a escatimar nada por nosotros. Ya dio lo máximo que tenía. Ahora, ¿qué habrá que Dios no te pueda dar? Por eso dice, pídeme y te daré. Y mire el pedacito a la que se refiere. Pídeme y te daré por herencia, como posesión tuya, los confines de la tierra. Eso se lo dice Dios a alguien a quien Él acaba de darle un edicto diciéndole, mi hijo eres tú. ¿A alguno aquí Dios le ha dado ese edicto? Amén, amén. Pues pídele. Tremendo, ¿no? Por último, Dios es sabio. Es decir, nunca piensa ni actúa en una manera necia. Por eso pregunté ahorita, ¿hay aquí algún sabio? ¿Aló?
Es decir, Él nunca piensa ni actúa de una manera necia. No hay necedad en las acciones de Dios. Dígale amén a eso. Eso nos da a nosotros mucha seguridad, ¿no? No hay necedad en las acciones de Dios. Judas lo dijo de la siguiente manera: al único y sabio Dios. O sea, no hay otro sabio como Él. Por eso dice: al único y sabio Dios. Dios es único como Dios, único como Dios, y es único entre los sabios. Amén. Y aclara cuál es ese: nuestro Salvador. Sea gloria, majestad e imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Alabanza al Señor. Diga gloria a Dios. ¿Bien hasta ahí? Ya usted entonces se va dando cuenta la clase de Dios que tiene. La clase de Dios que tiene. Dijimos que Dios es Dios es Dios es Dios Misericordioso. Dios es Amor. usted debiera grabarse eso, porque habrá momentos en que lo va a necesitar. Habrá momentos en que usted necesita saber qué clase de Dios tiene. Y note que ahí no está Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, porque esa es otra clase de atributos de Dios que también los veremos. Estamos hablando aquí de la naturaleza esencial de Dios. Dios es. Amén. Y cuando yo estoy diciendo que Dios es, estoy diciendo es que en eso Dios es inmutable. Nunca Dios dejará de ser santo, ni dejará de ser amén, ni dejará de ser misericordioso. El hecho de que Dios esté ejecutando juicio, usted lo ve en el capítulo 1 de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo a Juan. Juan dice que lo vio con ojos de fuego, que sus pies estaban bruñidos como el bronce y estaba ceñido por la cintura con un cinto. Eso que Juan está viendo ahí es la preparación del juez para el juicio. Fuego, bronce, siempre que hay bronce es juicio. Y estaba ceñido. Ceñirse es porque está preparado para una acción. Entonces, Juan está viendo a Dios, a Jesús, listo para su juicio. Pero el hecho de que esté a punto de arrancar el gran día de la ira de Dios, del juicio de Dios, no quiere decir que Dios no siga siendo misericordioso. Escúcheme porque esto es importante y anótelo en letra mayúscula y negrita. El juicio de Dios es la confirmación de la misericordia de Dios. Amén, amén. O sea, no habría juicio si no hay misericordia. ¿Por qué hay juicio? Pues porque hay misericordia. Y entonces, ¿cómo se manifiesta la misericordia en el juicio? Pues porque tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. Y entonces cuando Dios haga juicio, Dios lo que está haciendo es graduar la misericordia. Porque la misericordia dará como resultado en el juicio a unos salvos. Amén. Hola. ¿Siento que se me embolotaron ahí? Vamos
Vamos a graficarla desde esta óptica. Piense en el año lectivo 2020. Ojalá a nadie le pase en esta iglesia. Año lectivo 2020, 20 de noviembre. Entonces, colegios, universidades cierran sus puertas, todo el mundo se va. Ahora viene el juicio y la misericordia. ¿Ya? Entonces, a unos les dicen felicitaciones, usted aprobó con éxito. Para el grado, eso es misericordia. Y juicio es que a otros le dicen, lamentamos mucho, usted reprobó. Amén. Entonces, en el juicio, Dios gradúa su misericordia. Amén. Y confirma su verdad. Amén. Gloria a Dios. Yo les dije que los iba a castigar y aquí no estoy castigando. Yo les dije que el que se acogiera a mi misericordia va para allá. Entonces está graduando la misericordia y está confirmando su verdad. Tremendo, ¿no? A mí me gustan esas cositas. Amén. Hermano, lo digo, entonces, yo tendré misericordia de que tendré misericordia. Sí. Porque pues, lo justo es que el que no se preparó perdió. Y el que se esforzó pasó. Pero entonces tendré misericordia de que tendré misericordia. Y entonces, Por eso, yo pensé que decía, tendré misericordia, no pasa. Tendré misericordia que tendré misericordia. No. Pues, aquí lo justo es que el que se preparó pasó. El que no se preparó perdió, es lo justo. Pero entonces tendré misericordia de que tendré misericordia. ok, entonces acuérdense que esa expresión está relacionada con Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? Esa expresión está relacionada con Jacob y Esaú. Y demuestra la soberanía de Dios. Dios es soberano. Entonces, a este llamé y a este no. Se los expliqué el domingo pasado. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Con respecto ya a lo que estamos viendo, a misericordia y juicio, entonces lo que estamos diciendo es que Dios le entregó su misericordia al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? Pero el mundo entero no acepta la misericordia de Dios. No la asume, no la acoge, no la cree. Entonces, ahora viene él. ¿Ya? Ahora viene el juicio a razón de que no. ¿Ya? Pero ese tendré misericordia, de quien tendré misericordia, realmente es una expresión para explicar la soberanía de Dios. Porque yo siempre les he dicho, si Dios quisiera, Él nos obligaría a todos a salvarnos. Solo con el dedo meñique. Con que Él moviera el dedo meñique nos obligaría a todos a creer en su salvación. Pero es que Dios no quiere que usted esté aquí de obligado. ¿Ya? Por eso es que nosotros sí tenemos que darle valor a eso. Porque Dios no te obligó, pero Dios te permitió entender su gracia y su misericordia. Amén. Yo siempre les he dicho, a mí me aterra, y en realidad a veces yo digo, Dios mío, ¿y esta gente qué? Cuando uno está estudiando y uno consulta un gran teólogo que uno dice, este tipo, pero gente que realmente son científicos bíblicos,
y no tienen la revelación de la verdad. Entonces uno dice, Dios mío, ¿y quiénes son? Que me haya permitido a mí que se me revele semejante misterio. Y este monstruo del conocimiento no lo tiene. ¿Sí? Entonces, Pablo quiso explicarlo cuando dijo que a lo más vil y menospreciado, a lo que no era, para deshacerlo, escogió. Pero la misericordia tiene la puerta abierta para todo el que quiera. Dios a nosotros ya nos tiene adentro. Y eso sí es lo que el cristiano debería todos los días agradecerle, que Él de nosotros tuvo. Y hay gente que merece 1000 veces más que usted, por posición, por conocimiento, por belleza, por todo. Pero eres tú el que estás aquí, conociendo los misterios de Dios. Alabanzas. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Muy bien, entonces creo que ahora sí dejamos claro lo de los atributos. ¿Sí? Claro, corrección, predicadores, corrección, estudiosos de la Biblia, corrección, todo lo que tiene la palabra que contiene mi mensaje no me sirve. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Ese versículo nunca lo utilices para hablar de salvación, porque eso lo que está diciendo Jacob es supervivencia. ¿Aló? ¿Qué acababa de decir Habacuc? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque no se produzca el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque en los corrales no hayan vaca, ni se oiga el balido de las ovejas, con todo yo me alegraré en Jehová, y el justo por la fe vivirá. Supervivencia. Ese texto le sirve para el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para salvación no. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ese ya no tiene nada que ver con Habacuc y tampoco tiene que ver por gracia sois salvos por medio de la fe. Diferentes. Hola. Así que a expulgar bien la Biblia, señores. A expulgar bien la Biblia. ¿Están conmigo? Porque aunque la palabra sigue siendo fe, no es lo mismo. Lo mismo amor. Pues todos los versículos que tienen amor no se refieren al amor de Dios. ¿No? Hay uno que habla del amor ágape, hay otro que habla del amor filial, hay otro que habla del amor eros. ¿Vale? ¿Aprendimos algo hoy? Sí.